Conversamos con la ministra del Interior y Seguridad Pública, con la ministra Carolina Toá. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola, muy bien, muy Buen buenos día, días. buen día, ministra. Gracias, Buenos días. gracias por atender la llamada, ministra. Yo sé que se dijo ayer y se dio por superado este entrevero, este impaso, como queramos denominarlo, a propósito de lo que dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, respecto a la presencia de células del Hezbollah en Iquique. Y se retractan y hay una declaración, de hecho, del ministerio, pero lo que todavía como que no queda claro es si la ministra le explicó por qué dijo lo que dijo, que luego finalmente la llevó a retractarse. ¿De dónde obtuvo ella la información para terminar diciendo eso? ¿Se lo explicó al menos? Eh, a ver, no me gusta mucho revelar conversaciones, así que tampoco corresponde, pero ella lo que me señaló es que no estaba haciendo, su intención no fue hacer, digamos, apuntar a un problema que hubiera en Chile, sino que estaba hablando de que este era un problema de la región, que había que preocuparse, que estábamos todos afectados, y mencionó esta temática en medio de esa alocución, haciendo referencia a una cosa que se ha dicho muchas veces en el pasado, no es un elemento nuevo. Esa historia fue objeto de polémica hace muchos años atrás en el gobierno de la presidenta Bachelet. Porque no es que estaba hablando de una información que tenía a propósito de una situación actual, sino diciendo, miren, esto es un tema de interés para todos, de preocupación para todos, y mencionó este hecho en medio de ese planteamiento. Ministra, independiente porque se abre un debate, ¿verdad?, respecto de esta situación, ¿qué tan seguros estamos que si tenemos efectivamente problemas de una frontera porosa, permeable, y lo tenemos, ese es un hecho objetivo, te estamos haciendo cosas, sí, también, pero lo tenemos, podemos tener certeza de que no hay efectivamente miembros de organizaciones terroristas que puedan tener interés en radicarse en Chile, no necesariamente planificar atentados, también hacer sus, comillas, actividades de financiamiento, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad lo que tenemos certeza es que esto tenemos que monitorearlo permanentemente. Efectivamente, lo peor que podríamos hacer es decir, mire, en este momento no hay ninguna amenaza y por lo tanto nos relajamos. Son cosas que hay que estar monitoreando, estamos en un mundo global, la gente se comunica, tiene vínculos, se mueve, hace actividades de distinto tipo, tal como tú mencionas, aunque no realice ataques en un lugar, puede tener negocios, puede tener otro tipo de vinculaciones. Entonces son temas que hay que estar monitoreando permanentemente y no solo desde el punto de vista nacional, sino en colaboración con otros países. Eso es una de las cosas fundamentales en el combate al crimen organizado, el terrorismo internacional, que los países no lo pueden hacer solos. No lo pueden hacer solos, requieren intercambio, requieren colaboración con las policías y con los servicios de inteligencia de otros países. Nosotros estamos involucrados en esa comunidad internacional, somos activos en esa comunidad internacional, tenemos que reforzar eso. Yo les recuerdo en esta política nacional contra el crimen organizado que el país tiene desde el año pasado, hay 10 ejes, y uno de los ejes es la colaboración internacional. Uno de los 10 temas es la colaboración internacional, porque efectivamente es algo en que hay que estar encima de manera permanente. Y a propósito, para mayor tranquilidad, Connie, a propósito de esta temática que surgió y que el tema ha estado de nuevo rondando, Chile tomó estos días contacto con sus países amigos que tienen en estas materias un seguimiento cercano, que siempre están encima de monitorear este tipo de grupos, y chequeamos con ellos si había antecedentes, elementos, razones para preocuparse, y de ese chequeo podemos decir con toda tranquilidad que hoy día no hay organismos a nivel internacional que estén monitoreando un tema de Hezbollah en Chile. ¿Cuáles son esos países amigos, ministra? Bueno, es que no entremos en ese detalle, pero todo el mundo sabe cuáles son nuestros países amigos. Tenemos muchas amistades en el mundo porque somos un país muy conectado. Muy conectado, tenemos relaciones abiertas con muchos países, y con todos ellos cuando pasan estas cosas intentamos, digamos, ponernos en contacto y pedir colaboración. Y generalmente lo obtenemos porque en estas materias Chile es un país que se comporta correctamente, que tiene un reconocimiento, un prestigio, y eso en situaciones como esta tiene un valor, digamos, y ayuda. Ministra, a propósito de la porosidad de nuestra frontera y de las dificultades que evidentemente representa para la geografía chilena, pero también para el control fronterizo, que se ha convertido inevitablemente en un tema de discusión,
Déjeme preguntarle primero, antes de los pasos no habilitados, porque cuando hablamos de la porosidad de la frontera estamos hablando de esos pasos no habilitados, ¿no? Vimos este informe a propósito de una auditoría que realizó la Contraloría sobre expulsados de la PDI, personas que eran expulsadas pero que luego ingresaban por pasos habilitados. ¿Cómo se puede explicar que ocurra episodios como ese y de qué manera se puede trabajar para evitar que una situación como esta se siga repitiendo? Bueno, para eso son las auditorías, ¿no? Para detectar errores, falencias, procedimientos que tienen imperfecciones, errores humanos también, ¿ah? Claro. A veces no es que el procedimiento sea imperfecto, pero alguien se equivocó, no fue diligente a la hora de hacer su trabajo. Eso ahora está siendo objeto de un sumario para establecer si estas son falencias del sistema, de, por ejemplo, las bases de datos, de el software con que se funciona, o esto fue una distracción de un funcionario que en el momento no hizo el control que le correspondía, y si es el caso, ciertamente se tomarán las medidas. Pero estamos permanentemente desafiados porque hoy día tenemos, digamos, un tipo de presión en la frontera muy superior al que estábamos acostumbrados. Estuvimos por largo rato, yo quiero recordar esto, en proceso de recuperación de los horarios de atención en las fronteras. Recién ahora, hace pocas semanas, y parte de eso va a pasar en mayo, ni siquiera ha terminado de pasar, hemos recuperado los horarios completos en las fronteras del norte. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en pocas horas estaba la presión de que antes se distribuía en el día completo. Entonces, fronteras atochadas, con mucha gente reclamando, pidiendo servicio rápido, eso también es un factor de riesgo. Por eso hemos ido paulatinamente recuperando los horarios que había pre-pandemia, para además generar condiciones y que las personas tengan facilidades cuando van a entrar legalmente para hacerlo a través de los pasos fronterizos, porque cuando los pasos fronterizos no funcionan bien, es un incentivo también a irse por el lado, ¿no? Y pasar por los lugares no autorizados. Ministra, vamos al tema de las expulsiones y hablemos un poco más en profundidad de lo que está pasando con Venezuela. Este diálogo, esta comunicación y esta posibilidad de probablemente escalar un poco hacia la dirección correcta en ese diálogo con Venezuela, lo que busca fundamentalmente es que Venezuela se haga cargo de aquellos ciudadanos venezolanos que quieren o que el gobierno de Chile pretende que efectivamente sean expulsados. ¿Qué otras soluciones, aparte de negociar con Venezuela para que reciba los aviones con los expulsados, los charters, por ejemplo, que ponía como ejemplo el ministro Monsalve, podemos tener para efectivamente hacer que esa cuestión fluya con la oportunidad con la que se requiere? A ver, para efectos de expulsar a Venezuela, la única manera de avanzar es tener facilidades de Venezuela. No hay otro mecanismo. Y nosotros tenemos ciertamente siempre abierta la posibilidad de embarcar en todos los vuelos comerciales a personas, pero el límite es 2 personas por vuelo. Entonces eso no nos permite, digamos, números suficientes para abordar el tema que hay en el país, que es de miles de personas expulsadas por años, sin que se ejecuten esas órdenes. Entonces, tener una disposición que nos permita a los vuelos comerciales agregar vuelos charter es fundamental. Y nosotros alcanzamos, en virtud de todas las conversaciones que se hicieron el año pasado, a hacer un vuelo a inicios del año. Después vino el secuestro y homicidio del teniente Ojeda. Todo esto quedó paralizado por esa situación. Ahora estamos programando un nuevo vuelo que debiera ser en las próximas semanas y esperamos que eso permita recuperar lo que originalmente se había hablado, que es programar vuelos que permanentemente estén saliendo. Ahora, yo quisiera ser bien franca y directa. Incluso si logramos programar esos vuelos, la velocidad que eso tiene es muy inferior a la necesidad que tenemos como país. ¿Por qué? Porque hay una lista muy grande acumulada y se siguen generando expulsiones. ¿Me entiende? No es que es un stock fijo. Ese stock va aumentando porque ahora como está habiendo muchos controles, cada vez que ustedes ven esos controles que tenemos en estos operativos, ¿no? Sí. Todo lo que hemos hecho con Calles Sin Violencia, de los patrullajes de los barrios y en los lugares más conflictivos, da lugar a nuevas expulsiones. Ahora, nuevas expulsiones. Entonces, nosotros nos hemos... Solamente para precisar, cuando usted dice, bueno, stock, entiendo a qué se refiere, ¿no? Pero cuando vamos aumentando la cantidad de estas personas que hay que expulsar, mientras tanto, ¿dónde están esas personas? Bueno, ese es el problema. No, porque tener una orden de expulsión no significa nada más que el Estado te tiene que ir a buscar en algún minuto y expulsarte, ¿no? Entonces, no tenemos control de los movimientos de las personas que están con orden de expulsión. Ministra, no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, ahí
nosotros estamos estudiando algún cambio en la normativa que nos permita un mayor control. Ya, y ese mayor control... Mientras se ejecutan, y no puedo adelantarles mucho más, porque pero déjeme preguntarle una idea que planteó... hipótesis. Ya, hay distintos tipos. El senador Insulza proponía centros de detención provisionales, por ejemplo. ¿Eso es factible? ¿La institucionalidad lo permite? O sea, ¿Hay que normarlo? Eso es extremadamente complejo. ¿Por qué? Extremadamente complejo, porque muchas de las personas que están con orden de expulsión, no todas, pero muchas de las personas que están con orden de expulsión tienen una peligrosidad alta. Entonces, poner personas en un lugar donde hay accesos controlados, sin medidas de seguridad equivalentes a las de un penal, es un peligro público. Es muy complejo. O sea, imagínense usted cómo se maneja un lugar de ese tipo, cómo se maneja la seguridad en el interior, cómo se manejan los perímetros. Es muy complejo. Entonces, ciertamente es una alternativa que escuchamos. El senador tiene, además, una experiencia en estos temas, conoce en materia internacional cómo se hace en otros países. Entonces, es una alternativa que escuchamos, pero tiene complejidades, tiene riesgos mayores. Pero el riesgo mayor con esas personas también es bastante evidente, ¿verdad? Tenerlo suelto puede ser peor para el país. Todas esas son las cosas que hay que ponderar, ¿no? ¿Cuál es la medida más eficaz que el país esté en condiciones de ejecutar en términos efectivos, ¿no? Y que sea adecuada al problema que tenemos, ¿no? ¿Cuándo planea? Muchos países tienen estos centros, pero los tienen como centros de transición, es decir, las personas entran ahí, están algunos días y tienen una fecha de salida. Claro, pero si nosotros vamos a tener lugares así para que las personas estén años, es una situación muy distinta. ¿Y cuáles son las alternativas? Genera otros problemas. Ministra, en la teoría o en la experiencia comparada, ¿cuáles son las opciones que hay entonces? Es que no quiero adelantarme en esto porque estas cosas generan noticias y empiezan a darse especulaciones. ¿Cuándo pretende usted tener la solución entonces? En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley. Vamos a presentar un proyecto de ley y es probable que esto no solo recoja experiencias internacionales, sino que tengamos que tener también la creatividad de buscar una solución a esta realidad que tenemos en Chile, que es particular, que no es igual a la que tienen, por ejemplo, en otros países en el norte, en los países europeos, por ejemplo, que han generado estos centros de transición, pero como les digo, son de muy corto plazo. Las personas pasan algunas semanas, máximo algunos meses ahí. ¿Cuál es la diferencia ahí para entender estas particularidades que dice usted? Que no tienen este acumulado tan grande y tienen facilidades con los países receptores para resolver en cortos tiempos las expulsiones. Ministra, con esta cantidad y números que tenemos en Chile, eso es muy difícil lograr que en corto tiempo podamos resolver eso. Usted decía que la próxima semana va a ser va a entregar detalles y que va a ser objeto de proyecto de ley. Próximas semanas. Sí, por eso, próximas semanas, para ser bien preciso, que va a ser objeto de proyecto de ley, pero la pregunta es, ¿no puede ser vía decreto? Probablemente no. Pensamos que no, porque esto va a significar, del punto de vista de las personas, poner restricciones a sus movimientos, a su espacio, a sus obligaciones, y eso requiere un mandato legal. Ministra, hablemos un poquitito sobre el proyecto hace largo tiempo discutiéndose del Ministerio de Seguridad en el Congreso. Se aprobaron esta semana en la comisión todos los artículos relacionados al nuevo ministerio. Entiendo que hay un acuerdo ya para que avance esto rápido después de años, ¿no?, en que se busca tener este Ministerio de Seguridad. Expliquemos cuál sería la diferencia, para los que no entienden o no están familiarizados con el tema, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Bueno, la diferencia fundamental es que el Ministerio del Interior es un ministerio eminentemente político, es la jefatura del gabinete, es una colaboración muy cercana con el presidente en toda la conducción política del gobierno y entre sus múltiples tareas tiene la seguridad. Entonces, es un ministerio, digamos, multitasking, como podría decirse en este término que se ocupa habitualmente, y eso tiene un impacto muy importante en la forma en que se aborda la seguridad, ¿no? Porque todas las estrategias, todas las políticas quedan muy en el corazón político del gobierno y están expuestas también a las tensiones políticas propias de la dinámica habitual de la contingencia. Eso dificulta mucho que sea vista la política de seguridad y tratada
como una política sectorial especializada, cuyos componentes técnicos deben ser centrales y que debe tratarse y debatirse técnicamente. Hoy día, como está tan cerca del corazón político del gobierno, se discute con la misma tónica y la dinámica propia del tironeo político de todos los días. Entonces, eso ha vuelto bastante evidente que siempre el tema de la seguridad está en el corazón de las tensiones políticas. Entonces cuesta mucho la construcción de acuerdos, cuesta mucho que haya una actitud y una mirada más técnica, más basada en la evidencia, más basada en el conocimiento especializado para enfrentar los temas de la seguridad. Entonces, sacarlo de este espacio y ponerlo en un ministerio especializado, donde las cosas se miren con esa perspectiva y no se mezclen con otras cosas. No estén tan, digamos, confundidas las cosas propiamente políticas con las cosas especializadas de seguridad. Pensamos que es una pieza bien importante para que el país pueda tener políticas de seguridad que se basen en el consenso político y técnico del país, que se sostengan en el tiempo, que haya una cierta capacidad de analizarlas en su mérito, y no como una pieza más para provocar tensiones o pasar cuentas o qué sé yo, que es lo propiamente que pasa en la política. Y eso además va a permitir que haya en los equipos a cargo del Ministerio de Seguridad una permanencia y una especialización que cuesta mucho lograr en los ministerios políticos, ¿no? En los ministerios políticos, por su naturaleza, hay mucha rotación, porque son propiamente los ministerios que son del corazón político del presidente de turno. Ministra, todas estas cosas debieran mejorar con tener un ministerio especializado. Este es un gobierno que ha avanzado como ningún otro en proyectos de ley en materia de seguridad para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Nadie, si quisiera hacer un análisis justo, podría decir lo contrario a esa frase, ¿no? Nunca habíamos tenido desde el retorno a la democracia que en 2 años un gobierno avanzara prácticamente en 40 proyectos de ley que apuntan en este sentido y además con las dificultades propias de no tener un Congreso mayoritario. Pero déjeme preguntarle, mirando el vaso medio lleno o bastante lleno, todavía le quedan algunas cosas pendientes. ¿Qué es fundamental para usted sacar adelante, además del Ministerio de Seguridad, en estos meses? Bueno, creo que lo fundamental es que en la agenda que se hizo el año pasado, son 50 proyectos los que han salido, no 40. Sí, 50. 50. En la agenda que se hizo el año pasado, los proyectos que quedaron pendientes de despacho son proyectos más grandes, más complejos. Por eso quedaron pendientes, porque son muy difíciles de aprobar en plazos tan digamos, breves. Y son proyectos de naturaleza institucional, que de avanzar como está avanzando el Ministerio de Seguridad, van a dejar al país con una institucionalidad muy reforzada y modernizada de la que había al inicio del gobierno del presidente Boric. Está el Ministerio de Seguridad en primer lugar, está el sistema de inteligencia del Estado, que es un salto muy importante en las capacidades de inteligencia que tenemos como país, y dentro de inteligencia del Estado hay un subsistema, que es otra ley, que es el sistema de inteligencia económica. Eso es muy importante, es ocupar la información de los movimientos financieros de las personas, que son conocidos especialmente por el Servicio de Impuestos Internos y Aduana, para identificar anomalías y hacerle monitoreo a las actividades delictuales o con riesgo de ser delictuales en el país. Seguir el dinero, como se dice, digamos, el lenguaje coloquial. En cuarto lugar, el proyecto de Defensoría de las Víctimas y la Fiscalía Supraterritorial. Todos estos proyectos son un salto institucional del país, de instituciones que no existían y que van a quedar existiendo al final de este gobierno si todo sale bien, que son un salto realmente, nos dejan en otro estadio de donde estábamos en materia de seguridad. Ministra, usted decía, ¿verdad? Son proyectos de más difícil tramitación, son reformas importantes a nivel institucional y estamos en un año electoral. ¿Cuánto le preocupa a usted que el año electoral pueda entorpecer, ¿verdad?, en la tramitación de esos proyectos? Bueno, a mí siempre me llama la atención esto del año electoral, porque da la idea de que en año electoral todo es propicio para boicotear las leyes, para poner palitos, para trabar todo. Pero yo esperaría al menos que en un año electoral el ponerle palitos a proyectos importantes que la gente espera que salgan debiera tener un costo electoral. O sea, no debiera ser premiado. Mire, yo me presento a las elecciones, mi gran mérito es que hice imposible que se aprobara el sistema de inteligencia del Estado. Yo esperaría que electoralmente eso no sea, digamos, una ventaja, sea un problema.
Y yo creo que es muy importante que la ciudadanía en esto también sea muy exigente, ¿no? Como el gran momento de las elecciones es el momento de cobrar cuentas. Entonces, ¿usted ha colaborado o no para que tengamos una institucionalidad en materia de seguridad más potente, más robusta, más moderna? Lamentablemente siempre se tiende a pensar que la pelea cunde más electoralmente. Y lamentablemente así pasa. Eso es un error. La gente está muy cansada de las peleas estériles, no quiere más guerra. Ministra, la gente está darle cansada. Vuelta y vuelta. La gente está cansada de las peleas, pero la gente también está temerosa. No sé si alcanzó a echar una mirada a los resultados de la encuesta Bicentenario que se publican hoy día, claro. Y ahí se vuelve a poner sobre la mesa la idea de que efectivamente el temor es una cuestión súper difícil de desarticular como percepción de temor. Las mujeres que temen caminar solas por las calles, etcétera, etcétera. Esa sensación de temor está en el horizonte suyo, porque hay, claro, usted me va a decir, a lo mejor hay números que muestran que la situación ha cambiado, pero la sensación de temor es una cuestión que efectivamente está, y es esa la que hay que desactivar. Así es. Miren, sí, totalmente. O sea, nosotros a veces nos preguntamos en el Ministerio, nosotros tenemos una estrategia muy amplia, tiene 5 ejes, tiene muchos proyectos, líneas, recursos, proyectos, etcétera, contra la delincuencia. Pero el temor es algo que hay que abordar en sí mismo, porque el temor es de alguna manera un reproductor de la delincuencia. Exacto. Le facilita el trabajo a los delincuentes. ¿No? El hecho de que dejemos, por ejemplo, ciertos horarios, las calles abandonadas, estén solitarias y oscuras, la hacen más peligrosa para quien tiene que caminar igual por la calle. No, porque hay gente que no tiene opción que caminar por la calle. No tiene, porque trabaja hasta una cierta hora, porque estudia en horario nocturno, porque vive lejos, y le toca caminar igual. Y si va a estar solita o solito, va a ser más inseguro. Es un hecho. Cuando uno va a ver los países más seguros del mundo, son países donde los espacios están ocupados y en ese sentido la delincuencia la tiene difícil porque hay muchos ojos. Cuando hay pocos ojos, los lugares se vuelven inseguros. Entonces, el tratar el tema de la inseguridad es muy importante, y yo creo que la inseguridad tiene mucho que ver también con la desconfianza. No, si no tenemos, por ejemplo, hacía mención, Connie, recién al tema de los datos, que cómo se va monitoreando los temas de seguridad. Justamente en los próximos días van a salir los nuevos datos de cómo han evolucionado los homicidios en el país, que ha sido como el norte que hemos puesto para ir, digamos, revirtiendo esta curva en que estuvimos largos años. Entonces, si por ejemplo los datos no son confiables, si los datos son cuestionados, que cuando salen uno dice sí, pero es que no sé, que está esto arreglado, que está la sensación de que cada uno se salva solo, que no se puede confiar en las autoridades, que no se puede confiar en el Estado, genera un temor adicional, ¿no? Me tengo que proteger solo porque nadie me protege. Entonces, eso tenemos efectivamente que cambiarlo, y lo primero es ser efectivos. O sea, es verdad que los números no quitan por sí solos el temor. No. Pero si los números son negativos y estamos en una curva como estuvimos desde el 2016, empeorando los números año a año, teniendo cada vez más armas, teniendo cada vez más homicidios, teniendo homicidios más violentos, o sea, ¿cómo va a ir uno, con qué autoridad decirle, mire, no tenga temor? No, ahora, una vez que esos números tengan una inflexión, efectivamente eso por sí solo no basta. No es suficiente. Porque además no hay ningún consuelo para una persona, para la familia del teniente Sánchez, no hay un consuelo saber que el año pasado hubo más pérdidas de policías en las calles. Porque para ellos perdieron a su ser querido, y eso pasó de la manera más violenta y horrorosa posible. Entonces no hay ni un consuelo saber que el año pasado fue peor. No sirve, no es respuesta. Entonces tenemos que ser persistentes y tenemos que ponerle más elementos. O sea, la conversación pública de la seguridad es muy importante como la damos. Muy bien. Ministra del Interior conversando esta mañana con nosotros, Carolina Toá, muchísimas gracias. Buen jueves. Muchas gracias a ustedes. Chao, ministra. Buenos días. Esté muy bien. Gracias, ministra. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.